Así que por favor, abran su Biblia conmigo en la Epístola Universal de San Judas y vamos a mirar allí los versículos del 3 al 7, pero vamos a empezar el 1 y 2 a manera de recapitulación. La Epístola Universal de San Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vimos estos dos versículos la vez pasada, repito, viendo las características del verdadero creyente y del verdadero ministro. Y ahora miraremos del versículo 3 al versículo 7. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Me acompañan a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permítenos de ella, Señor, recibir el mensaje. Palabra, Señor, que penetre a lo más profundo de nuestro ser y nos dé la convicción que todos necesitamos para escuchar esa palabra de advertencia, para escuchar esa palabra de instrucción, de ánimo. Señor, yo te ruego por todos los presentes y por todas las personas que están oyendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. Y te ruego, Dios, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos enriquezca espiritualmente. Te ruego por los enfermos, Señor. Te pido por los necesitados, angustiados, tristes, desvalidos. Te damos gracias por este día y por tu palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos juntos decimos amén. Amén. Algo importante de tener muy presente es saber cuáles son las 4 preguntas del Evangelio. Hablando acerca del propósito y el poder del Evangelio. Cuando hablamos del poder del Evangelio, hablamos de la pregunta ¿quién es Dios? Y también la pregunta de ¿qué es lo que Él hizo por nosotros? Y sabemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, el creador que nos hizo y nos formó a nosotros y con un propósito divino para su gloria. ¿Y qué fue lo que Él hizo por nosotros? Él envió a su Hijo, amándonos tanto para que por medio de la redención, de ese acto de la muerte de la cruz, nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna. Es el poder del Evangelio. ¿Quién es Dios y qué hizo Él por nosotros? El propósito del Evangelio es para que ahora nosotros que somos creyentes podamos saber y decir quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No todos son hijos e hijas de Dios, todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero aquellos que han creído en su nombre y que le han recibido a Él en sus corazones, a tales les dio Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios, la autoridad, el privilegio de considerarnos hijos de Dios. Pero asimismo también quiénes somos, pero también qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Y ahí está el punto importante que quiero yo enfatizar a manera de introducción al tema de hoy. ¿Qué vamos nosotros a hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Siendo que somos hijos de Dios, somos cristianos, que conocemos lo que Cristo hizo por nosotros al amarnos a aquel Dios todopoderoso. Entonces, la vida cristiana no es solamente el decir, sino el ser y el hacer. Así que 2 importantes palabras: seamos y hagamos. ¿La puedes repetir conmigo esas 2 palabras? ¿Cuáles son? Seamos y hagamos. Una vez más, todos juntos, con voz fuerte. ¿Cómo es? Seamos y hagamos. Seamos los cristianos
¿qué debemos de ser? Fieles, con integridad, caminando en santidad. Y hagamos oración. Hagamos aquello que el Señor nos invita a que hagamos. Estar en comunión con Él, caminar con Él. Existe, hermanos queridos, un terrible peligro al que todos los creyentes se enfrentan. Y les hago la pregunta: ¿cuántos aquí nos consideramos creyentes? Tengan la amabilidad de levantar su mano, todos los que se consideren creyentes. Nadie puede refutarle, porque usted dice que es creyente. ¿Quién le va a decir que no? Usted dice es creyente. Pero no solamente trata de decir, sino de ser y de hacer. Y a vosotros que se consideran creyentes, les hablo que existe un terrible peligro al que los creyentes se enfrentan. Un peligro horrible, hermanos, que siempre espera más allá del horizonte. ¿Cuál es? Es la pregunta. ¿Me la quieren hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? El peligro de la falsa enseñanza. El peligro de aquello que se enseña como si fuera la verdad, pero no es toda la verdad. Si un creyente oye y acepta y cree la enseñanza falsa, se condena a sí mismo. Cualquier persona que niegue que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre, que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, quiere decir que nunca ha de ser aceptado por Dios en los cielos, porque usted es aquel que ha rechazado el amor de Dios. Y según la Biblia, usted está condenado a pasar la eternidad alejado de Dios. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, yo he venido no para condenar al mundo, pero para que el mundo sea salvo por medio de mí. Pero aquel que no ha creído ya ha sido condenado por no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la pregunta hoy les hago una vez más, repitan en voz alta, la pregunta es: ¿crees tú en Jesucristo que es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces vemos nosotros que la verdadera razón por la cual Judas escribe esta carta, juntamente con Segunda de Pedro, son escritos que hablan acerca de advertencias de este gran peligro de falsas enseñanzas. Hay enseñanzas falsas porque hay falsos maestros. También en Gálatas, Pablo exhorta en cuanto a ello, en Colosenses, en Tesalonicenses, también en Timoteo, en Hebreos extensamente se habla en advertencia de las falsas enseñanzas. Pero escuchen, el propio Cristo también advirtió fuertemente una y otra vez a lo largo de los evangelios acerca de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. No importa de quién se trate, oigan bien, no importa cuán atractivas, influyentes o aparentemente buenas puedan parecer esas enseñanzas que escuchas en la radio, o que ves en la televisión, o que escuchas de una persona que te invitó a otro. Hermanos, aparentemente buenas puede pensar uno, no dice nada malo, pero si son enseñanzas que niegan a Jesucristo y niegan la palabra de Dios, tal es una falsa enseñanza. No importa qué máscara tenga, qué vestimenta tenga por encima. Hermanos, esta es la garantía de la carta de Judas. El mismo propósito por el cual Judas escribe se encuentra aquí como una de las más horribles imágenes de toda la Biblia. Una imagen de las características y del juicio de los falsos maestros. Y prácticamente yo he anotado 22 cosas, pero hoy solamente vamos a ver 7. Y luego posteriormente miraremos las siguientes. Pasado el versículo 3 al versículo 7, por favor miremos lo primero. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para aquellos que tomen nota, número 1 del versículo 4, los creyentes deben oponerse a los falsos maestros. ¿Pueden repetirlo conmigo en voz alta el número 1 que es? Los creyentes deben oponerse a los falsos maestros. Según el versículo 4, se nos dice que se meten a la iglesia en forma secreta.
Dice verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que se meten a la iglesia en forma secreta, uno ni sospecha siquiera, aparentan ser buenos cristianos y asimismo involucrados en muchas áreas del ministerio, pero también ellos son los que han sido ordenados a juicio. Son impíos, nos dice, son licenciosos, niegan al Señor Dios. Y luego de versículos 5 al 6 vemos que su juicio será algo inevitable. Lean versículo 6, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Veamos entonces, en el versículo 13 nos dice que los creyentes, ¿cuántos creyentes? Otra vez, no se lo olvide, levante su mano todos los creyentes. Es para usted el mensaje. Los creyentes debemos de contender por la fe. Repitan esta palabra. ¿Debemos de qué? Contender por la fe en contra de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Tú no puedes permitir que se esté diciendo algo incorrecto y tú no decir nada. Tú no puedes decir, bueno, yo no fui el que dije, lo dijo él. Sí, pero estás permitiendo que otros oigan. Es como veneno que se está salpicando o palabras que van a ser llevadas a que desvíe a las personas. Advirtamos algo. Judas había planeado escribir a los creyentes, pero nunca había planeado escribir esta carta en particular. Él había planeado escribir sobre el gran tema de la salvación, pero no solamente se tuvo que limitar a ello, porque los creyentes estaban siendo atacados. Y por los perseguidores que estaban manifestándose, estaban siendo atacados por falsos maestros, falsas creencias. Y entonces Judas se sintió en cierta manera forzado a exponer a los maestros heréticos que enseñaban herejía. Usted tiene a una reunión y están hablando, pero se da cuenta de la necesidad que hay necesidad de sanidad, entonces se abarca ese tema. Hay necesidad de manifestar lo que es la sana doctrina, entonces hay que marcar las pautas necesarias. Entonces vemos aquí que debemos ser diligentes y luchar incesantemente contra las falsas enseñanzas. Por favor, no se olvide, no es algo que empezó recién, no es algo solamente de ahora, lo ha existido desde el principio. Personas que se desvían, que se van por la tangente, que comienzan a buscar otra manera por intereses diferentes al que es genuino. Por lo tanto, aprendemos que se debe de mantener pura y libre y de todo error lo que se enseñe de la palabra del Señor. Porque ¿saben qué? Dice aquí, hay ciertos hombres, sin saberlo, habían entrado en la iglesia y se habían increpado y estaban enseñando una doctrina falsa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Repitan conmigo, ¿qué es lo que hay que tener? Las características y el juicio de los falsos maestros muestran lo horrible que es la falsa enseñanza para Dios. Es algo abominable. Él considera a los falsos maestros como los peores hombres sobre la tierra. Entiendan bien esto. Y él pronuncia la más severa advertencia contra ellos. Advertencia que por los lejos exceden las advertencias a otros hombres. Constantemente en los evangelios, como les dije, asimismo en Gálatas también, el capítulo 1, en segunda de Pedro, capítulo 2, advertencias duras, directas, crudas acerca de qué es lo que ha causado tanto mal. Gálatas dice, estoy yo maravillado de que tan pronto se han alejado la verdad. Pablo, estoy sorprendidazo, estoy bien sorprendido de esto. ¿Cómo puede ser que habiendo empezado en el espíritu, ahora querer perfeccionarse en la carne? Y aprendemos cómo es que estas palabras son tan fuertes debido a lo que está tanto causando daño, lo que las falsas enseñanzas hacen. Vemos en el versículo 4 que nosotros no nos damos cuenta de personas que increpan a la iglesia de manera como que uno cree que es un buen hermano.
Y mira que habla bien bonito, y mira que es bien amistoso, pero detrás de ellos no sabemos algo. ¿Son o no son llamados por Dios? Han elegido ellos enseñar, tener liderazgo y hacer cosas, pero lo hacen o lo miran como una profesión o como un camino para servir a la gente y enseñar moral o virtudes de este mundo, pero la cosa está en que cuál es la base, el fundamento de esta enseñanza. Por favor, miren hacia el frente, imagínense dos casas al frente suyo. Ambas casas están bien bonitas, se miran bien construidas, es más, son idénticas las dos de lo que tú puedes ver. Y dices, ¿cuál de las dos casas quieres? Dime cuál quieres, están igualitas. No, pero escoge. Bueno, esta de aquí, dices tú. Luego en la noche viene una tormenta con un viento fuerte que comienza a golpear contra las casas, y una de las casas ahí resiste todo ese golpe y esa fuerza de los vientos contra la tormenta, mientras que la otra casa no aguantó y brum, hubo grande destrozo. Pero las dos casas se miraban igual. ¿Quién de ustedes saben cuál era la diferencia? El fundamento. Digan conmigo, ¿cuál es la diferencia? Una había sido construida sobre arena y la otra sobre la roca que es Cristo. Y vimos que esta es la diferencia con los cristianos. No solamente lo que digan, pero qué es lo que hacen, cómo viven. Y el testimonio de las personas es que realmente vivan el testimonio de lo que están predicando. Vemos aquí entonces que los falsos maestros son aquellas personas que tienen toda la apariencia de ser buenos y de predicar la verdad, cosas interesantes de moral, de virtud, pero niegan el aceptar que Jesucristo es aquel quien vino a salvar al mundo. Y vemos entonces que en 1 Timoteo 4, 1 y 2, 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Puedes creer que llega al punto en que las personas no tienen conciencia en qué sienten al saber cuál va a ser el fin de estas personas que son mal guiadas y conducidas por el desvío? Tienen la conciencia cauterizada. Tito, capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Otra vez, no es lo que digas, pero lo que hagas. Digan conmigo los dos verbos. No es lo que digas, sino lo que hagas. Y ciertamente una persona va a vivir de acuerdo a su creencia, va a vivir de acuerdo a su doctrina. Por tanto, si esa doctrina, esa creencia no está bien fundamentada en el corazón por el Espíritu Santo y por la verdad, esta persona podrá ser una persona que en la iglesia se comporta de una manera y enseña algo muy bonito, pero por otro lado no lo vive, no lo practica, realmente no lo siente. Entonces, como una persona profesional que simplemente lo hace porque hay que hacerlo y porque es su deber, pero nada más. Entonces, dice aquí en Tito 1:6, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y luego dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Romanos 16:18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos queridos, no podemos nosotros ser ingenuos. Repitan conmigo, ¿no podemos ser qué? O sea que tú crees todo lo que te digan y le crees a todo el mundo. No, investiga. Discierne, pídele a Dios sabiduría. Por ello es que es grande la enseñanza que nos ofrece el libro de Proverbios. Y ustedes saben que hemos estado estudiando Proverbios ya por 11 semanas. Y este próximo martes nos corresponde el capítulo 12. ¿Qué le sigue al 11? ¿Verdad que saben sumar, ¿no es cierto? Entonces, no se queden en casa, no le den prioridad a algo más. Vengan el martes a estudiar Proverbios y continuar con esa enseñanza que nos da de parte de Dios sabiduría, prudencia, conocimiento y todo lo que nos va a servir. Lo necesitamos. En versículo 4 vemos que los falsos maestros son ordenados a juicio. No crean que el que hace las cosas mal, al final, pues Dios lo va a dejar pasar en forma desapercibida. No. Porque ellos rechazan a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es algo sumamente serio. Por lo tanto, el juicio los está esperando. Y Dios ha ordenado desde el comienzo de los tiempos que todos los no creyentes sean juzgados. Están en la iglesia,
enseñan su enseñanza, pero no son creyentes verdaderos, no conocen a Cristo. Y tanto Jesucristo como las Escrituras enseñan que el juicio a los falsos maestros debe ser mucho más severo que el juicio para otras personas. Santiago 3 dice que aquel que tenga el deseo de ser maestro sepa que recibirá mayor recompensa si es bueno y fiel, pero si no lo es, recibirá mayor condenación, dice así en Santiago 3. Hermanos queridos, en Mateo 5:19 se nos dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que antes de predicar, hay que vivir. Muchos dicen, hay que poner en práctica la prédica. No, hay que poner la prédica en práctica. O sea, no es cuestión de que sí o que no, es cuestión de que la vida viene a través de la palabra, que es el verbo, que es Jesucristo. Luego vemos en el versículo 4 que los falsos maestros son impíos. Digan esta palabrita conmigo. ¿Los falsos maestros son qué? Impíos. ¿Qué significa esto? No viven como Dios desea que vivan. Son diferentes de la manera como Dios desea que nosotros podamos conducir nuestras vidas. Tienen un estilo de vida diferente del que el Señor espera de sus hijos, los creyentes, sus discípulos. Aquí sobre la tierra Dios nos llama a que seamos santos como Él es santo. La palabra allí es perfecto, alcanzando madurez al punto de llegar a esa cabalidad. Vida moral, puro, justo, bondadoso, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. Los falsos maestros no son morales, no son puros. No son justos tampoco, ni tampoco bondadosos. Son engañosos. ¿Son qué? Conducen a la gente fuera del amor, la pureza de Dios. Los conduce con agendas personales. El amor y la pureza reveladas en su Hijo Jesucristo están claros en las Escrituras. Pero vemos que hay una cosa que difiere de ello cuando es el hombre dando mandamientos de hombre, cuando es el hombre imponiendo su propia convicción. No enseñan la verdad del amor y la pureza de Dios demostradas en Cristo. Ellos profesan a Dios y a la verdad de su amor y de piedad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la ira de Dios vendrá sobre aquellos que han dado lugar a no obedecer y a no predicar la palabra de Dios, sino más bien la impiedad y la injusticia, hablando de los impíos. Primera de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? También el versículo 4 se nos habla acerca de la lascivia. Así como leemos versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje, darse ellos mismos la licencia para poder hacer esto y hacer lo otro, diciendo que otros no les deben de juzgar. Estas personas se creen con derecho a poder hacer lo que ellos dicen que otros no hagan, pero ellos sí lo hacen. Y vemos que hay estas enseñanzas que convierten lo que es la gracia de Dios en la esclavitud del pecado, en los vicios y en los escándalos que se oyen. También habla acerca de la negación. Versículo 4, donde habla acerca de que hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a quién, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la negación, los falsos maestros niegan al único Señor Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes creer que estas personas niegan al Señor Jesucristo? Lo niegan de una manera tal en la cual no aceptan lo que la Biblia dice. Ellos están transgiversando la realidad. Y luego el versículo 5 al 7, los falsos maestros deben de ser juzgados, condenados. Miren aquí cómo Judas va a hablar directamente a los falsos maestros y a todos aquellos que los siguen, diciendo, recuerden el juicio de Dios. Una vez conocieron que Dios juzgó a los no creyentes y yo les estoy recordando lo que Él hace. Judas recuerda 3 ejemplos. Les pregunto, ¿cuántos ejemplos? 3 ejemplos. Vean el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Conocemos la historia, sabemos lo que sucedió, recordémoslo juntos. Existió el ejemplo de Israel.
Después de ser liberado de la esclavitud egipcia, Dios juzgó y castigó a todos los no creyentes de Israel. ¿Se acuerdan? Lo que sucedió a la mayoría de los creyentes de Israel fue algo trágico realmente. Existía alrededor de 600,000 hombres. Escuchen bien esto. Solamente que lograron salir de la esclavitud de Egipto y comenzaron el viaje a la tierra prometida, lo cual significa que incluyendo a las mujeres y a los niños existieran mucho más de 2 millones que salieron para seguir a Dios a la tierra prometida. ¿Cuántas personas? Más de 2 millones. Todos digan, ¡wow! O sea, no era una cantidad pequeña. Imagínense 2 millones caminar errantes por el desierto por 40 años. Pero el punto crítico es el siguiente. Sígame en el pensamiento. ¿Cuántos permanecieron en la fe a Dios a través de este viaje errante? ¿Cuántos realmente se mantuvieron fuera de los deseos carnales, las deliciosas comidas y bebidas y estimulaciones corporales que había en Egipto, que representa el mundo antes de conocer la libertad de Jesucristo? ¿Cuántos realmente disciplinaron sus cuerpos, sujetaron sus deseos y mantuvieron sus ojos y corazones en la tierra prometida, en la promesa del Señor? ¿Cuántos fueron fieles y permanecieron inmóviles y siempre dispuestos al trabajo de Dios hasta que alcanzaron la tierra prometida? Hermanos, ¿cuántos? Recuerde que más de 2 millones de personas comenzaron el viaje. Pero vuelvo a preguntarles con insistencia, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 2. Díganme bien fuerte, ¿cuántos? 2. Óigame, ¿cómo puede ser? Más de 2 millones que salieron en el viaje y solamente 2. ¿Cuáles son sus nombres? Caleb y Josué. Solo Caleb y Josué permanecieron fieles a Dios. Solamente 2 fueron los que no pecaron ni desagradaron a Dios. Todos los demás, entre 2 y casi podríamos decir 3 millones de personas, todas perecieron en el desierto. Fueron, hermanos queridos, arrojados, es decir, fueron cadáveres esparcidos por todo el desierto. ¿Pero por qué? Porque no agradaron a Dios. Se enojó en gran manera contra vuestros padres. En Zacarías 1, 2 y 3 nos dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay que retornar al Señor, retornar a las Escrituras si te has alejado, te has desviado. Zacarías 1:15 dice, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Tú sabes que estás mal? Tú sabes que el Señor no se agrada de tus hechos, de tus pensamientos, tus acciones, y tú todavía lo sigues haciendo. ¿Estás abusando de la gracia del Señor? Mira lo que dice Judas. Judas dice que lo que le sucedió a Israel va a sucederle también a los falsos maestros y a todos los que siguen sus enseñanzas. La condena que cayó sobre los no creyentes de Israel caerá sobre cada uno que no crea en Cristo. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel que ocasionaron el juicio sobre ellos? Anótelos. 1. Existió el pecado de la lujuria. Repitan esta palabra conmigo. ¿Cuál pecado? Lujuria. Lean el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 ejemplos de la manera como Dios no va a permitir el pecado en aquellas personas que rechazan a Jesucristo. ¿Qué es lo que existió? Número 1, el pecado de lujuria. No debemos caer en el pecado de lujuria, hermanos. Como aquellos cayeron tras cosas malignas, ellos caían por las comidas deliciosas de Egipto. Números capítulo 11. Como resultado de la lujuria cayó la plaga sobre la gente y mató a muchos de ellos. ¿Sabían ustedes que de hecho murieron tantos que el lugar se empezó a conocer como la tumba de la gula o de la lujuria? Números capítulo 11. Usted lo ha notado en los niños. Aquí en Estados Unidos tenemos un gran problema, ¿verdad? Y sin querer hacer ninguna alusión personal, pero sabemos que en este país tenemos el problema de sobrepeso.
Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque hay tanto en abundancia en este país. Este país es un país que tiene todo en abundancia. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. Pero no es para que nosotros simplemente nos lo acaparemos, pero es que para otros lo compartamos. Sí, lo disfrutemos a la medida, pero compartamos. Pero no somos así, porque la carne es muy fuerte en todos nosotros. Comes algo rico y quieres más, y quieres más, y quieres más. O yo soy el único, hermanos, no me dejen solo. Un poquito, ay, está bien rico los tamales, uy, qué rico estos frijolitos, qué rica la salsa, male machín, ponle más esto. Hermano, aún los niños lo dicen, el dulce, el caramelo, la golosina, ¿no? Y ahí está la niña queriendo más y la mamá dice, no, ya no comas más, ya comiste suficiente, no, quiero más. Y la niña va a hacer berrinche, no, eso es gula, le dice la niña, eso es gula, ya no más. Yo quiero gula, dice la niña. Y así somos nosotros, aunque no tenemos los mismos gestos o expresiones de esa niña, pero así queremos, nosotros queremos darnos nuestros gustos. Nos damos cuenta que es muy cercano a este pecado de la lujuria, hermanos. El autocontrol es más bien parte del fruto del Espíritu. Templanza, comer lo suficiente. Cuando personas vienen de otros países y ven la cantidad de cómo nosotros nos damos nuestros gustos, más bien gustazos, dicen, oye, que ustedes comen mucho. O sea, basta un poquito, una probadita, lo suficiente, la medida como el puño de una mano, pero otros queremos puño de 2 manos, o de 3, o de 4 manos, ¿no es cierto? Grande, la carne, el churrasco, el pescado y todo lo demás. Ya me está provocando hambre. Pero acuerdo lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 4, verso 19. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios que recibimos con fe y en amor. Pero luego los afanes de este siglo. Hermanos, no dejemos que las cosas nos afanen. Y también el engaño y las riquezas, trabajar y trabajar, pensando en forma engañosa que el obtener más dinero te hará obtener más posesiones y el tener más posesiones te hará más feliz. No es así, hermanos. Usted sabe, el dinero no hace feliz a nadie. Sí, ciertamente el dinero provee ciertas comodidades. Pero hermanos, es preferible, como dicen Proverbios, tantas veces lo habla allí, es preferible tener poco, pero tener un corazón alegre, que tener mucho y un corazón completamente tenso. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, miren, esto es bondad, hermano. Un aplauso para este hermanito que está teniendo misericordia. Esto no es burla, hermano, La lujuria de los creyentes es una advertencia fuerte para nosotros. No debemos ir tras la lujuria y las cosas malignas, dice el versículo 6. Los afanes de este siglo. Dice Tesalonicenses 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este gran problema en nuestra sociedad, en todo el mundo, ¿verdad? Hay hombres mujeriegos, hombres que dicen, no, yo no puedo solamente tener una mujer, yo necesito más, porque esto, lo otro, están locos, están enfermos, degenerados, perversos. Pero el caso es que porque le da uno rienda suelta, pero no se rían las mujeres como si ustedes también fueran exceptas de eso. Hay mujeres también que son tremendas. Ahí dicen proverbios, la mujer, las artimañas de la mujer ramera, y habla de la mujer que es de labios y de las pestañas, ¿verdad? Le echa el ojito al regalito. Pero todo esto es para entender que hay peligro, hermano, del desvío y el pecado te lleva entonces a tú conjeturar y decir, bueno, pues no está tan mal, bueno, una vez, después me arrepiento, bueno. Y no es así, hermanos, no es así. Existió el pecado de la idolatría, lujuria, idolatría. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo la ley, la gente no tuvo paciencia de esperar la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros también a veces decimos, ay, la paciencia, no tengo paciencia. Y tener paciencia para esperar la palabra. Dios ha prometido, Dios va a cumplir. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete, hermano? Por lo tanto, decidieron seguir adelante y crear su propia forma de adoración. Éxodo capítulo 32. Y aquí podemos notar que la gente en realidad estaba dedicando su adoración a Dios, pero estaban esperando ver algo. Y nos dice el versículo 5 de Éxodo 32 que viendo esto a Aarón un líder débil que quería agradar a la gente, edificó un altar delante de él un becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pero ¿qué llevó esto a lo que continuara?
El punto es de ver que la imagen del becerro de oro fue solamente para ayudarles a crear la imagen de imaginación que están adorando a Dios, ya que Moisés no ha aparecido. Pero ustedes se dan cuenta que eso llevó a otra cosa más. La idolatría lleva a más pecado, más idolatría, que llegó al punto de haber entre ellos inmoralidad, orgías, hermanos. Y es por eso que vino el castigo sobre Dios. Existió el pecado de la fornicación, inmoralidad, un pecado severo de algunos de los creyentes de Israel. Alrededor de 20,000 de ellos cometieron inmoralidad con sus vecinos y como resultado fueron juzgados y condenados a la destrucción y no se les permitió la entrada a la tierra prometida. Números capítulo 25 en la Biblia. Así que vemos que una y otra vez esas advertencias van en luz de que tú y yo podemos reconocer, no vale la pena ceder a tu carne, más bien guárdate del peligro de lo que es la falsa enseñanza, falsa doctrina. Existió el pecado de tentar a Dios. La palabra tentar significa desafiar la paciencia del Señor, ver cuán lejos una persona puede llegar, probar la paciencia de Cristo. Y asimismo los creyentes de Israel, ¿qué hicieron? A menudo sentían que Dios y su líder Moisés exigía y esperaba demasiado de ellos. ¿Y qué hacían? Se quejaban. A menudo deseaban las cosas de la carne que ya antes habían conocido en Egipto, el mundo. Antes estábamos mejor, antes teníamos más cebolla, más ajo, teníamos mal aliento. No, eso no decía el último. Pero, o sea, simplemente buscando motivos para decir, antes éramos mejor que ahora. Se volvieron insatisfechos con las cosas que Dios proveía. Y deseaban regresar a Egipto, regresar al mundo. ¿Cuánta gente decía en la iglesia? Que en vez de estar contentos y agradecidos, se andan quejando y quejando. ¿Qué quieres tú? ¿Volver al mundo, a la esclavitud, al pecado, a la miseria? Por lo tanto, muchos de ellos perecieron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Hermanos queridos, escuchen para concluir. Los creyentes a menudo sienten que Dios espera demasiado y que ellos están perdiendo algo del mundo. Es demasiado exigente. A menudo sienten que Dios los va a perdonar, así que no importa hacer esto, al final Dios me perdona. O voy a ir a tal lugar, sé que no debo ir, pero al final Dios me perdona. Y no se cuidan de qué es lo que miran, qué es lo que prueban, qué es lo que tocan. Y qué es lo que provoca en ellos y en cada uno de nosotros un desliz. Que por muy pequeño que sea, es un desliz. Es un retroceso. Que aunque sea poco a poco, es retroceso. Dios quiere que vayamos hacia adelante, proseguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dejando ciertamente atrás en el olvido lo que fue el pasado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La cruz por delante, el mundo atrás. ¿Lo creen así, verdad? Démosle un aplauso a Jesucristo, que Él es nuestra razón por la cual queremos vivir para Él. Vamos ahora a los que decís. Dice Santiago, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice en Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces no estemos nosotros con el pecado de tentarle a Dios. Voy a hacer esto, ya que el Señor me perdone, voy a hacer... No, sé humilde, sé manso de corazón. Hermanos, existió también el pecado de la murmuración y la queja. ¿Pueden repetir conmigo estos dos pecados? ¿Cuáles son? Murmuración y queja. Algunos de los creyentes en Israel se quejaban siempre y murmuraban en contra de Dios y de Moisés, el líder que los había sacado de la tierra de Egipto. El resultado fue el juicio y el castigo por parte del destructor, es decir, un ángel enviado por Dios para ejecutar el juicio. Ellos perecieron en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. Éxodo capítulo 14, 15, 16, 17 nos muestra cómo todo esto paulatinamente sucedió. Números 11, números 14, números 20. Miren ustedes una y otra vez las incidencias. Hermanos, les pregunto ya para concluir, ¿cuántos creyentes rezongan y se angustian? ¿Cuántos se vuelven insatisfechos? Y por eso es que buscan un motivo y dicen, ya no voy a ir tal día. Ya no voy a ir a esta iglesia. Voy a probarla de allá. Voy a probar, a mí no me gusta él, a mí me gusta el otro. Hermanos, ¿cuántos creyentes rezongan y se angustian? ¿Cuántos se vuelven insatisfechos? En cuanto a la dirección que Dios da mediante sus líderes. En cuanto a la comida que Dios da mediante sus líderes, en cuanto a la manera en que Dios guía mediante sus líderes, con las palabras que Dios pronuncia a través de sus líderes, cuánto vociferan sus quejas a los demás. Y la advertencia es clara para los creyentes de la iglesia del Señor. Primera de Corintios 10:10. ¿Qué dice? Primera de Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Uy, tápese la boca, hermano.
No han de estar murmurando y hablando y diciendo, porque mira lo que pasó y es ejemplo para aquellos que estuvieron en tal situación. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí vemos el versículo de Éxodo 15:24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Salmo 77:3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, dice el salmista. Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentense el hombre por su pecado. Hermanos, si algo hay que nos debe llevar al lamento es nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, nuestro alejamiento del Señor. Porque sabe una cosa, en realidad Dios es muy bueno. ¿Cuánto lo afirman? Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, tan benévolo, tan clemente. ¿Cómo podemos tener nosotros corazón o cara para quejarnos de Dios? Todo lo contrario. ¿Sabe lo que necesitamos, hermanos? Un reencuentro con Dios. ¿Sabe lo que necesitamos, hermanos? Un toque divino del Señor. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Una llenura del Espíritu Santo completamente, desde la cabeza hasta nuestro pie. Es lo que necesitamos. El Señor nos guarde y nos libre. Existe el ejemplo de los ángeles rebeldes también. Y existió lo que habla de Sodoma y Gomorra. Y más de esto hablaremos dentro de 2 semanas, después de la celebración de resurrección, porque hay mucho más que cubrir en cuanto a lo que son las advertencias de las falsas enseñanzas, los falsos maestros, en cuanto a las características y el juicio que ha de venir en forma inevitable para todos aquellos que niegan a Jesucristo y niegan la verdad y se van por el camino del desvío. ¿Se ponen de pie para orar, por favor? Pónganse todos de pie. Invitamos al grupo de alabanza que pase aquí al frente.